Entonces, sobre el docente del día de hoy, su nombre es Leonel Núñez, es psicólogo, cuenta con un magíster en psicología clínica, un postítulo en psicología clínica estratégica sistémica para adultos, es psicoterapeuta formado como supervisor clínico sistémico del Instituto Chileno de Terapia Familiar, docente por más de 30 años en educación secundaria y superior, además de ser supervisor de prácticas clínicas en psicoterapeutas y equipos de terapia. Sin más que agregar, los voy a dejar entonces con Leonel para el inicio de la jornada. Leonel. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Genial. Primero, saludarles todavía. Estamos a 9 de enero y yo creo que todavía nos podemos saludar de Año Nuevo. Entonces, insisto, espero y les deseo un excelente 2025, que sea un año para consolidar un montón de éxitos y un montón de aprendizajes que todos y todas puedan tener. Un gusto de verles, queridos colegas, queridas colegas, a todos los que están presentes, que somos hartos, somos casi 270 los que estamos aquí conectados y muchísimas gracias. Hay harta gente que está de México, de España, de distintos lugares de Chile, de Quilpué, Valparaíso, Quellón, de Machalí, de gente del sur, del norte y también de muchas regiones, de muchos sectores de Santiago, así es que tenemos distintas experiencias para compartir y creo que eso es algo muy interesante y muy potente que vamos a tratar de hacer, al menos en los últimos momentos de nuestro encuentro de hoy, donde los quiero invitar a que abramos este tema de la autoestima, que es un tema bastante común, que está bastante en boga y que finalmente sobre él hay muchas visiones, pero sobre el cual nosotros siempre podemos tratar de influir y hacer algo para mejorar la salud mental de las personas con las cuales nos relacionamos y que son o nuestros clientes, nuestros pacientes o nuestros estudiantes también, porque hay varios docentes seguramente aquí que también están asociados a este curso. Así es que vamos por esto. Voy a compartir con ustedes entonces ahora la presentación y vamos a ir a esto. ¿Ya? Denme un segundo para poder poner ahí y les quiero pedir que ustedes me digan si se ve la presentación. Se ¿Se ve ve correctamente? perfecto, Leonel. Muchísimas gracias, Cari. Bueno, como les decía Karin, hoy día vamos a hablar de este tema que es la autoestima en consultantes desde la perspectiva de la psicoterapia breve. Vamos a hablar un poco de lo que es lo que es la autoestima, algunos elementos característicos de la psicoterapia breve y algunos atisbos de lo que son algunas estrategias y técnicas de intervención, pensando en el curso que les quiero invitar a que podamos desarrollar más adelante sobre las estrategias y intervenciones más específicas en la psicoterapia breve. Entonces, lo que vamos a ver es justamente una introducción a la autoestima, cómo evaluamos la autoestima, qué entendemos por autoestima, cómo evaluamos la autoestima, cómo se relaciona la autoestima con la salud mental y qué influencia hay entre la autoestima y la salud mental y algunas intervenciones desde la psicoterapia breve para pensarlos en términos de una implementación práctica en algún momento cuando ustedes tengan esa oportunidad. Los objetivos entonces de nuestro encuentro de hoy tienen que ver con esto, con comprender los componentes fundamentales de la autoestima y la relevancia que éste tiene en el bienestar emocional, ¿sí? El bienestar mental, perdón, y conocer las estrategias claves de intervención desde la psicoterapia breve para fortalecer la autoestima del paciente, al mismo tiempo que identificar algunas técnicas prácticas de psicoterapia breve que ayuden a los pacientes a reconocer y reformular estas creencias que pueden ser creencias infantiles o creencias más bien limitantes respecto de lo que es o que puede significar esta imagen de sí mismo y esta valoración de uno mismo que está asociada al autoestima. ¿Ok? Bueno, siempre que uno, siempre que uno va a hablar de un tema, partimos por tratar de definir este tema en el cual vamos a hablar, digamos. Ahora, pasa algo bien interesante, pues yo estoy seguro de que, por ejemplo, la colega Maca Riquelme que está ahí, si uno le dice qué es la autoestima, seguramente Maca va a tener una respuesta. Pero, como bien sabemos, desde el constructivismo y desde otras corrientes, no siempre las definiciones son compartidas o no siempre entendemos lo mismo cuando hablamos de un concepto y un concepto no porque sea común, es decir, no porque todos hablemos de él, entendemos lo mismo o nos referimos a la misma realidad.
Por lo tanto, es bien importante tratar de definir la autoestima y de darnos cuenta de que la autoestima es un constructo, es decir, es un concepto que está construido de otros elementos que lo configuran y lo conforman. La autoestima entonces tiene que ver con algo que está en la percepción. Es una percepción personal, es una autopercepción que conlleva una evaluación. Y esto es interesante porque lo primero que uno hace cuando uno percibe algo es describirlo. Entonces, Gladys Saldaña, cuando tú ves algo, tú lo describes. Lo que uno primero debiera decir, ¿no es cierto?, es, mira esa montaña roja, ¿sí? Pero uno en general dice, mira qué lindo el atardecer. Es decir, le damos a esta descripción inmediatamente una valoración y le damos una interpretación a eso que estamos observando. Con la autoestima muchas veces nos pasa lo mismo, porque efectivamente la autoestima es una percepción sobre nosotros mismos que conlleva justamente este concepto de nosotros mismos, esta idea que tenemos de nosotros, una valoración que nosotros le damos a este concepto, a esta mirada y a esta imagen, y además un aspecto que tiene que ver con la confianza que tenemos en estos elementos anteriores, digamos, en este autoconcepto, en esta imagen y en esta valoración. Por lo tanto, la autoestima es una percepción evaluativa que una persona tiene de sí misma, entendiendo que la autoestima está compuesta por el autoconcepto, la autoimagen, una autovaloración y la autoconfianza. Veamos qué significa cada uno de estos elementos. El autoconcepto tiene que ver con las creencias que una persona tiene sobre sí misma. Las creencias que una persona tiene sobre sí misma pueden ser tremendamente amplias. Incluyen cosas como cuáles son mis habilidades y mis limitaciones. Entonces es muy interesante porque no sé si ustedes se han fijado, pero un niño de 4 años tú le pides dibuja y te dice, claro, dibújame una persona y te dibuja una persona. Pero un niño de 8 o de 9 años, incluso le dices, dibújame una persona y te dice, es que yo soy malo para el dibujo. Y algo ahí ya ha cambiado, ¿no? ¿Sí? El autoconcepto ha cambiado. Primero, porque el niño de 4 años no se está preguntando si es bueno o malo para el dibujo. Solo lo hace. Dice, soy capaz, tengo la habilidad, lo hago. Y ni siquiera se pregunta si tiene la habilidad, lo hace. ¿Sí? En cambio, cuando vamos creciendo y esto empieza a tener que ver con nuestras habilidades y nuestras limitaciones en términos del concepto que tenemos respecto de ellas, decidimos si podemos hacerlo o no, si lo hacemos bien o no lo hacemos bien. ¿Sí? Entonces, lo primero que conforma esta autoestima tiene que ver con este autoconcepto. ¿Quién soy yo? ¿Cómo me defino? Desde las creencias que tengo sobre mí mismo respecto de mis habilidades y mis limitaciones. Segundo, la autoimagen. Y esta autoimagen tiene que ver con la apariencia física y de la personalidad. Entonces, uno le pregunta a alguien, descríbete, o le podría yo preguntar a Marcela, que está ahí, digamos, la veo ahí. Le diría, Marcela, ¿quién es Marcela? Es una pregunta dura y difícil, digamos, casi filosófica, ¿no? Pero, ¿qué hacemos cuando alguien nos pregunta, ¿quién eres? Yo digo, Valentina Llanos. ¿Quién es Valentina Llanos? Le pregunta a Valentina. Entonces, Valentina lo más probable es que me diga, bueno, no sé, soy mamá, soy papá, soy mujer, soy psicóloga, soy profesor. Defino lo que hago, ¿se fijan? Cuando en realidad la pregunta es, comúnmente es, ¿quién eres tú en términos de mira? Soy una persona, puedo describirme, ¿no? Y poder decir de mediana estatura, más alto, más bajo, más delgado, más corto, que si yo no sé. Pero al mismo tiempo soy una persona que me gusta juntarme con los otros, me gusta conversar, soy más extrovertido o más introvertido, etcétera, etcétera, ¿sí? La autoimagen tiene que ver con esto, ¿no? Con esta perspectiva donde nos hacemos una imagen mental. Y si ustedes se fijan, tanto el autoconcepto como la autoimagen son descriptivos, pero son perceptuales porque tienen que ver con mi visión respecto de mí, el concepto que yo me hago de mí y con la imagen que yo me he hecho de mí. Obviamente, este autoconcepto y esta autoimagen no vienen de la nada.
¿sí? Se han ido formando a lo largo del tiempo y tienen que ver con muchos elementos que vienen dados por los demás. Porque en el desarrollo, el espejo del otro es el que me devuelve muchas de las habilidades que yo creo que puedo tener, muchas de las limitaciones que yo creo que puedo tener, muchas de las imágenes que yo formo de mí vienen del espejo del otro, muchas de las ideas de la imagen que yo tengo de el cómo soy, si soy más extrovertido, más introvertido, si soy más capaz o menos capaz, también tienen que ver con esta imagen de mí. Y el otro me da. Por eso, a partir de estos dos conceptos también, del autoconcepto y de la autoimagen, vamos haciendo este juicio de valor, ¿sí? Esta autovaloración que está completamente asociada a la autoestima. Eh, Nadie tiene poca autoestima. Podemos tener una buena autoestima o una mala autoestima, pero no podemos tener poca autoestima, porque la autoestima es una valoración. La valoración puede ser positiva o negativa. Hay una condición propia del ser humano. Eh, Discúlpenme si de pronto me voy en, perdóname el concepto, digamos, pero si me voy en la bola, porque yo antes de estudiar psicología, estudié pedagogía en filosofía, soy profe de filosofía y después me dediqué a la psicología, estudié psicología y todo lo demás. Entonces, de pronto, si me voy mucho en la bola, ustedes me levantan la mano y me dicen, sí, en fin, gracias. Cerrado el paréntesis, vamos. Es un propio del ser humano el dar valoraciones a las cosas. Los seres humanos no tenemos una visión neutra del mundo, ni de nada. Cualquier cosa que se nos presente despierta en nosotros una respuesta valorativa, ¿sí? Hay un valor axial, digamos, en los seres humanos. Nosotros les damos una valoración a las cosas. No existe lo neutro, ¿ya? Por más que queramos, digamos. Por más que los psicoanalistas digan que podemos entrar neutros a alguna parte, no, no es cierto. Siempre vamos a dar una valoración. Algo nos va a parecer un poco más, un poco menos, ¿sí? O mucho más o mucho menos. Y por lo tanto, hacemos juicios de valor siempre. Lo interesante de tener entonces esta concepción clara es que nos tenemos que hacer cargo de este juicio de valor y poder darle a este juicio de valor algún razonamiento que permita darle sustento a ese juicio de valor, ¿sí? Entonces yo podría decir, soy muy malo para la pelota, ¿sí? Porque veo que otros juegan mucho mejor, pero al mismo tiempo decir, pero esto no me limita, porque me gusta jugar a la pelota. No necesito ser bueno en términos de habilidad para disfrutar el juego. El problema lo tienen los otros que nunca me eligen para jugar, digamos, pero eso es un problema que lo tienen que resolver ellos. Yo puedo valorar no solo la habilidad, sino que lo que me provoca en términos justamente de la autoconfianza, que es el otro concepto que construye entonces, ¿no es cierto?, esta autoestima. Porque finalmente, cuando yo soy capaz de hacer algo, enfrentar un desafío, no quiere decir que lo voy a hacer siempre bien, sino que quiere decir que puedo hacerlo, digamos. Y desde allí entonces, con estos cuatro elementos, podemos construir este concepto tremendamente importante, tremendamente compartido, que está muy en boga, vuelvo al punto, que es la autoestima. Todos hablamos y todo el mundo habla de autoestima, ¿sí? TikTok e Instagram están llenos de reels donde hablamos de la autoestima. Pero finalmente, entender que la autoestima tiene que ver con estos elementos es muy importante. ¿Por qué? Porque podemos manejar mejor nuestra autoestima cuando vamos descubriendo que estos elementos se pueden trabajar. ¿Y por qué es importante esto? Porque obviamente la autoestima influye en la salud mental, ¿sí? La autoestima es un elemento clave respecto de entender un bienestar general. Si yo me siento bien conmigo, es muy probable que yo pueda tener entonces una visión de mí que es mucho más adecuada y me puedo sentir mucho más grato en mi propia compañía. Veo por ahí a Selene, por ejemplo, Selene Álvarez. Hola, si tú, Selene, te llevas bien contigo, si tú te agrada estar contigo, que puede ser, parecer un concepto extraño,
tu bienestar va a ser siempre mucho mejor que si no te gusta algo de ti. Y eso tiene que ver precisamente con la autoestima, digamos, con esta valoración que yo hago de mí. ¿Sí? Cuando la valoración que hago de mí es positiva, voy a estar bien en términos de sentirme seguro del espacio relacional conmigo. En cambio, una baja autoestima lleva a problemas en términos de, por ejemplo, la ansiedad. No estoy satisfecho conmigo, es muy probable que me genere mucha ansiedad también el que no voy a ser capaz de satisfacer a un otro. Entonces, me genera ansiedad la relación con un otro porque me voy a sentir siempre en desmedro y voy a sentir que no voy a cumplir las expectativas de otra persona. O al verme a mí mismo y no sentirme feliz conmigo o al menos satisfecho conmigo, lo más probable también es que surja en mí esta frustración continua y constante de no ser lo suficientemente bueno. Y por lo tanto, puede generar en mí una sensación de frustración continua constante y de depresión. La autoestima, entonces, es una base importante para entendernos en una salud mental medianamente adecuada, en una salud mental que nos ayuda y nos permite sentirnos bajo un amparo, digamos, de, de protección. La autoestima, entonces, tiene que ver con nuestra salud mental porque está asociada a sentimientos de bienestar y satisfacción con la vida. Si yo soy capaz de valorar, de verme de una manera adecuada en mis habilidades y en mis limitaciones, si esta mirada sobre mí tiene que ver además con una valoración real, con un juicio valorativo que está puesto también en comprender que tengo distintas características, que mis características personales están puestas también en relación a las necesidades que el entorno me exige y que tengo la confianza sobre mis capacidades, tanto mis habilidades como mis limitaciones, para poder responder a esos desafíos, voy a mirar con satisfacción la vida y voy a mirar con más confianza y por lo tanto también con confianza no solo en mí, sino que en mi desempeño en relación a lo que la situación o el mundo me plantee. ¿Sí? Y por otro lado, si no tengo esta valoración o esta mirada sobre mí que sea significativamente positiva, voy a estar muy propenso a tener respuestas ansiosas o depresivas respecto de las instancias que el mundo me plantee. Ahora, hay otros elementos, ¿sí?, que están relacionados con la autoestima, como vimos que tiene que ver con la autoconfianza, pero que no son la autoestima. La autoeficacia se parece a la autoconfianza, digamos, ¿sí? Pero la autoeficacia tiene que ver con la capacidad de realizar tareas específicas. La autoconfianza tiene que ver con una mirada sobre las propias habilidades en términos más generales, ¿sí? La autoeficacia, entonces, es un elemento que nos puede ayudar a mejorar la autoestima, no siendo ella constitutiva exclusiva de la autoestima. Y esto es interesante porque, mi querida Gladys, cuando yo trabajo con la autoeficacia de las personas empiezan a sentir autoconfianza. ¿Y cómo genero autoeficacia en alguien? Mostrándole o haciéndole ver lo que han logrado o que pueden lograr ciertas cosas, ¿sí? La medida de la autoeficacia y de la medida en ese sentido de una buena autoeficacia es la medida de cierto éxito o de cierto nivel de competencia, de que he sido capaz de. Cuando he logrado ser capaz de ciertas cosas, yo empiezo a sentirme eficaz. ¿Sí? Entonces, un niño que está aprendiendo a jugar al gato, ¿sí?, necesita ganar primero para poder tener autoeficacia y comprender en el fondo que puede dominar el juego. Luego puede perder. Y esto es interesante porque cuando trabajamos con un niño no siempre vamos a querer que gane, porque si gana siempre
no vamos a trabajar nunca la tolerancia a la frustración, por ejemplo. Entonces, no es frustrarme el problema de la autoeficacia. El problema de la autoeficacia es que si no lo logro nunca, efectivamente mi autoconfianza disminuye. Si lo logro a veces, puedo darme cuenta de que soy capaz y cada vez que sea capaz, mi autoconfianza aumenta. ¿Ok? Entonces, son conceptos que están relacionados, pero no son lo mismo. Y la autoeficacia, entonces, ayuda a la autoestima sin ser la autoestima. La autoconfianza, entonces, según nuestro amigo Bandura, tiene que ver con nuestras creencias en las propias habilidades, con las habilidades que tenemos para desarrollar tareas y desafíos específicos. ¿Sí? eh, Perdón, la autoconfianza más general. Entonces, en esta seguridad que tenemos sobre nuestras capacidades, se ve influida positivamente y tremendamente con la autoconfianza. Entonces, nos permite ir avanzando desde allí y en eso para poder manejar y crecer en estas situaciones. ¿Ya? La autoeficacia se refiere entonces a una creencia. Hemos hablado de percepciones, hemos hablado de valoraciones, juicios en ese sentido, y también tenemos que hablar de creencias, digamos. Y la creencia que está asociada aquí tiene que ver con la creencia en que podemos lograr el éxito, de que podemos realizar esas tareas. La autoeficacia, entonces, como decíamos, es más específica que la autoconfianza. Tiene que ver con habilidades específicas para tareas concretas. Yo puedo tener autoconfianza en mi rendimiento académico, pero puedo tener baja autoeficacia en mi rendimiento matemático. ¿Sí? Entonces, los psicólogos nos planteamos cómo voy a pasar estadística, cómo voy a hacer esta investigación, ¿sí? Pero no tenemos ningún problema en leernos, qué sé yo, alguna conferencia de nuestro amigo Tata Freud y todo, y leerlo inconsciente y poder sacar algún resultado, ¿sí? Pero no me pidan calcular, digamos, la desviación estándar de algo. Ahora, la autoeficacia va a ser entonces eh, que yo pueda tener esta mirada y esta diferencia entre la autoeficacia y la autoconfianza. ¿Ya? Vamos adelante. La autoestima, entonces, no es en sí misma la autoconfianza y la autoeficacia, pero está constituida por ellas. Porque finalmente, insisto, yo puedo decir, soy fantástico para leer, soy pésimo para las matemáticas, pero tengo una autoestima más o menos aceptable. Porque nuevamente la autoestima toma estos elementos en una evaluación global, no en una tarea específica, no en un área en particular. Entonces, Catalina, tú te ves y dices, bueno, yo sí, soy capaz de, o me siento confiada en el mundo. Y eso tiene que ver entonces con una autoestima, no con una tarea en particular. ¿Sí? La autoestima entonces va a ver se las va a arreglar con esa evaluación global, con esa perspectiva donde nosotros vamos a trabajar y mirar el mundo desde un sitio donde nos podemos o sentimos que nos podemos desenvolver en él. Ahora, teniendo en cuenta todo esto, ¿cómo evaluamos la autoestima? Yo sé, seguramente, queridos colegas, queridas colegas, que ustedes deben conocer algunos instrumentos de evaluación de la autoestima. Incluso también, si hay colegas profesores, también pueden conocerlo. Y uno de los más conocidos es la escala de Rosenberg, ¿cierto? Y la escala de autoestima y de autoestima escolar, y que tiene que ver, en muchos casos, con justamente para niños y adolescentes en términos de medir precisamente eh, una evaluación de un elemento tremendamente importante en la vida de un niño y de un adolescente, mi rendimiento académico, ¿sí? De hecho, uno le pregunta a un adolescente si acaso está conforme consigo mismo y muchas veces el rendimiento escolar, el cómo le va en el colegio, es el que define, comillas, si se siente bien o no consigo mismo, ¿sí? Sobre todo en los prepúberes, más que los adolescentes y más que los más niños más chicos. Los niños más pequeños de jardín, ellos van a definir eh,
su felicidad o su autoestima en relación a si lo pasan bien o no en el colegio. Pero precisamente cuando viene el momento de la evaluación, y por eso hablábamos de que la autoestima tiene un componente evaluativo, las notas, las calificaciones empiezan a ser un tema en la mirada sobre la autoestima, ¿sí? Bueno, de ahí también, y podríamos conversarlo tal vez en otro momento o en el curso, lo podemos hablar cuando hay colegios que no usan escalas de notas, digamos, para evaluar los resultados académicos. Recuerden que una cosa es la evaluación y otra la calificación. Hay colegios como los colegios Waldorf que no usan notas para evaluar a sus estudiantes, digamos. Lo hacen según logros, digamos. Y por lo tanto, aquí hay una mirada distinta respecto de si un niño tiene un 5 y otro tiene un 7, ¿sí? La pregunta es, ¿lo lograste? Y ahí viene una respuesta que es distinta. Entonces, volvamos a lo que estábamos diciendo en términos de la evaluación de la autoestima. La evaluación de la autoestima se ha hecho en base a algunas herramientas técnicas medibles, confiables y, qué sé yo, que tienen validez y confiabilidad, como la escala de Rosenberg, ¿ya? Cuestionarios y entrevistas clínicas que tienen que ver también con algunos métodos más cualitativos también para evaluar la autoestima. Entonces veamos, la escala de Rosenberg, que ustedes pueden conocer y que seguramente ya han visto alguna vez, es una escala bien antigua, es del año 65, pero es una de las herramientas más usadas en términos de poder definir lo que es o medir, digamos, la autoestima. Tiene 10 ítems a responder y es una escala Likert, que como sabemos va desde lo menos a lo más y se divide en estos 4 puntos, donde es una escala de autopercepción, donde los pacientes indican su grado de acuerdo con afirmaciones relacionadas con la mirada que tienen sobre sí mismos. Por ejemplo, un ítem de el test de la escala de autoestima de Rosenberg. Siento que soy una persona digna de aprecio, al menos en igual medida que los demás. Entonces, podríamos preguntarnos, digamos, ¿sí? Cualquiera de los que estamos aquí, ¿no es cierto? ¿Sentimos que somos una persona digna de aprecio, al menos la misma medida que los demás? Yo le podría preguntar a Sofía González, ¿no es cierto? ¿Tú sientes eso en una escala Likert? ¿Estás en desacuerdo, completo desacuerdo o estás en absoluto acuerdo? ¿Sí? Completamente desacuerdo y así. Y vamos, ¿no es cierto? Y vamos usando esta escala y llegamos a una alta fiabilidad y validez en múltiples estudios donde se ha usado esta escala para medir la autoestima. Pero existen otras también formas de evaluar. Cuestionarios y entrevistas que son métodos más cualitativos. Por ejemplo, en una entrevista clínica uno podría también llegar a una respuesta respecto de cómo veo yo, en términos clínicos, desde el juicio clínico, la autoestima de la persona con la que estoy teniendo la entrevista. ¿Sí? También hay cuestionarios que pueden incluir preguntas abiertas, que exploren cómo el paciente se percibe a sí mismo, cuáles son las áreas de su vida que encuentra que son más exitosas o menos exitosas, qué define por éxito, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Cómo ha sido su valoración sobre sí mismo y sobre los demás, eh, cuáles son sus características fundamentales, etcétera, etcétera. Y finalmente, entonces, todas estas escalas, tanto cuantitativas como cualitativas, nos permiten ir haciéndonos una visión más completa, más holística, más integrada respecto de lo que es la autoestima o una autoestima en un paciente o en un consultante. ¿Qué deberíamos tener en cuenta entonces, digamos? Si bien es cierto, vamos a tener estas escalas de Rosenberg, vamos a tener cuestionarios y entrevistas clínicas que nos van a permitir descubrir cómo está la autoestima de nuestros pacientes o de nuestros consultantes o de nuestros estudiantes, siempre deberíamos tener en cuenta algunos elementos que son claves para estar atentos a identificar señales de baja autoestima. ¿Por qué? Porque como estuvimos conversando al principio hoy día, eh, la baja autoestima una autoestima adecuada influyen en la salud mental. Y una baja autoestima son indicadores que podrían llevarnos a tener
algunas complicaciones en nuestra salud mental, como podría ser la depresión o la ansiedad u otros trastornos que podrían ser mucho más complejos. Entonces hay que estar muy atentos a estas señales de baja autoestima para poder detectarlas y trabajar sobre ellas. ¿Sí? Algunas señales claras de la autoestima, de baja autoestima, tienen que ver con autoevaluaciones negativas, es decir, vamos a profundizar un poquito más en cada una de ellas, pero las autoevaluaciones negativas, las dificultades para aceptar elogios claro, o los elogios de los demás, o el miedo al fracaso o una crítica excesiva. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a lo siguiente. Una autoevaluación negativa es una de las señales muy, 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 muy comunes de una baja autoestima. ¿Se han fijado que, no sé, hay alguno de ustedes que haga clases? ¿Sí? ¿Hay alguno de ustedes que haga clases en algún lugar, así que pueda levantar la mano? No importa, pero tal vez incluso nos pasaba a nosotros. Cuando nos va bien en una prueba, ¿sí? Decimos, ah, qué suerte, ¿sí? O, pucha, es que el profe justo me preguntó lo que había estudiado. Qué suerte tuve, justo estaba conversando de esto antes de. Entonces, cuando alguien dice que lo que logra o aquello que le va bien tiene que ver con la suerte, es que estamos poniendo nuestra valoración en un ente externo a nosotros. El locus de control es externo. ¿Sí? Es que el profe hizo la prueba fácil. No, no es que estudiaste, no es que tú pelaste las pestañas, no que hiciste un resumen, no que te hiciste un buen torpedo que no sacaste para la prueba, pero no es eso, no, sino que la prueba estuvo fácil. ¿Sí? Por suerte, me preguntaron justo lo que sabía. Entonces, ahí, detrás de eso, uno puede decir, bueno, pero esto es muy común y muy habitual. Bueno, está puesto ahí muchas veces, ¿sí? Yo no soy lo suficientemente bueno para esto. ¿Por qué? Entonces, como no soy lo suficiente muy bueno para esto y nunca hago nada bien, cuando ocurre algo bueno, me pasa esto de la dificultad de aceptar elogios o la dificultad de aceptar un éxito en términos de me pasó porque tuve buena suerte. ¿Sí? Las dificultades para aceptar elogios. ¿Se han fijado qué difícil es en nuestra cultura latina, sobre todo? No sé en otras partes, pero aquí en Chile, por lo menos, muy claro que cuando alguien te dice, te da las gracias por algo, uno dice no, de nada. Imagínense que la respuesta es de nada. ¿Sí? O decimos, no, no te preocupes. Le llevamos un regalo a alguien que lo hemos hecho con esmero, que lo buscamos con cariño, porque nos importa, porque qué sé yo, buscamos algo preciso para alguien y uno le dice, no, no te preocupes, es un engañito. ¿Sí? Es algo así como, no importa, si me dan las gracias, no sabemos recibir esas gracias. Cuando alguien nos felicita, nos sentimos azorados por esto, digamos. ¿Sí? Nos cuesta recibir los elogios. Ahora, cuando nuestra autoestima es baja, es más baja, nos cuesta mucho más creer que cuando alguien nos está elogiando, tiene que ver con un factor de éxito real. ¿Sí? Porque si nosotros no creemos que somos capaces, no le creemos al otro cuando nos dice un elogio. Entonces, atribuimos a factores externos nuestro éxito, como decíamos, a la suerte, a que el otro es demasiado, demasiado comprensivo conmigo, a que me tiene buena, ¿no? ¿Sí? A que, no sé, a otras cosas, no a mi esfuerzo, no a que yo fui capaz, no, sino que el otro o de otra manera me llegó este éxito, digamos. Entonces, autoevaluaciones negativas, nunca hago nada bien, no soy lo suficientemente bueno, me miro a mí mismo y hago una evaluación de mí que no es positiva, que no alcanza, que siempre me estoy mirando como en una perspectiva de desmedro, no soy capaz. Otra señal, la dificultad para aceptar elogios, porque finalmente cuando alguien me elogia, o está equivocado, o definitivamente en realidad no creo que haya sido tan así, y finalmente atribuyo a factores externos como la suerte. ¿Sí?
Y el miedo al fracaso y la crítica excesiva es otro indicador importante de una baja autoestima. Cuando uno tiene miedo al fracaso, evita tomar riesgos. ¿Y por qué? Porque tiene temor a no cumplir con las expectativas de los demás o con las propias. Y como lo dijimos al principio, si la autoestima está construida muchas veces en esta autoimagen, cuando yo miro y me siento incapaz en mi imagen mental, cuando siento que no voy a ser capaz porque mi juicio sobre mí está puesto en una autoevaluación negativa también, eh, no enfrento desafíos. Tengo tanto miedo al fracaso que no voy a correr el riesgo de que esto no resulte. Porque ya es suficiente con darme cuenta de que no soy capaz como para confirmarlo en un riesgo. ¿Sí? Y no solo esto, sino que además me vuelvo crítico excesivo también de los demás. ¿Y cómo es esto? Claro, porque me vuelvo crítico de mí y me vuelvo crítico de los otros en términos de que siento que los demás siempre me piden demasiado. O bien que nadie tampoco es capaz, digamos. Porque si nadie es capaz, de alguna manera, mi propia mirada sobre mí, sobre mi idea de mi incapacidad, se vuelve algo normal. ¿Sí? ¿Se entiende? No soy tan malo porque todos son malos. Y para que yo no sea tan malo, todos tienen que ser más malos en algo, no capaces. Entonces, yo no soy solo crítico conmigo, sino que también crítico con los demás. Entonces, todas estas perspectivas, como dijimos, toda esta mirada de la baja autoestima tiene consecuencias claras e importantes sobre la salud mental. En la depresión es un riesgo, es un factor de riesgo muy significativo para cuadros depresivos la baja autoestima. Y también en la ansiedad en la aparición y el mantenimiento de la ansiedad. Estoy siempre pensando en si seré capaz o no, si podré cumplir, si va a ocurrir lo que yo espero o si se va a confirmar esta idea negativa que tengo de mí. Y también el trastorno de la conducta, que va asociado precisamente a lo que decíamos antes. Me vuelvo hipercrítico y me vuelvo agresivo y me vuelvo agresivo con los demás y creo que este mundo no me entiende. No me entiendo yo, no me entiende el mundo. ¿Sí? Los pensamientos autocríticos, una autovaloración muy baja, que está puesta en altos estándares de pensar que uno debe ser capaz de muchas cosas, nos pueden llevar a pensamientos, como dice ahí, a sentimientos persistentes de tristeza y desesperanza, que son características centrales de la depresión y que por lo tanto contribuyen a mantener esta sensación de tristeza, de desapego con el mundo y de ir quitándonos poco a poco el placer, el disfrute que tiene que ver con los ejercicios cotidianos. Entonces yo al principio les decía, miren, yo soy pésimo para jugar a la pelota, de verdad, desde muy chico. Sin embargo, lo disfruto. Entonces me gusta jugar. ¿Quiere decir que tengo una mala autoestima porque digo que soy malo para jugar a la pelota? No. Creo que tengo una buena autoestima en ese lugar. Tal vez en otras cosas no. ¿Pero por qué? Porque me he conectado con el placer que me provoca. Cuando yo me vuelvo tremendamente autocrítico y mi falta de valoración personal correcta se entroniza en mí, puedo tener efectivamente sentimientos de tristeza y desesperanza, porque nunca me van a elegir para jugar, nunca voy a poder jugar, ¿sí? Y ya está. ¿Por qué? Porque para poder jugar hay que ser tremendamente bueno. Y no es así. La ansiedad también tiene que ver con lo que hablábamos antes, preocupaciones excesivas, porque tienen que ver con tratar una y otra vez de cumplir con expectativas propias y de los otros.
La baja autoestima, dice, hay un estudio que dice de Ort, Robbins y Roberts, que dicen que la baja autoestima predice la aparición de ansiedad en adolescentes y en adultos jóvenes. Adolescentes y adultos jóvenes que están continuamente planteados y pensando en el rendimiento y en la capacidad de identificarse con un otro y de ser aceptados en un grupo, ¿cierto? Entonces, si yo continuamente estoy pensando que debo ser aceptado, debo ser aceptable, entonces tengo que cumplir con todas las expectativas que el otro tiene sobre mí. Si yo creo que no soy capaz, mi ansiedad va a ser gigantesca, porque voy a estar continuamente pensando en algo que hoy día también es un término súper de moda, que tiene que ver con el síndrome del impostor. Me van a pillar, van a saber que no soy capaz, ¿sí? Porque parezco bueno, pero no soy bueno. Entonces, tengo una percepción negativa de mí que hace que mi ansiedad crezca en términos de que el otro va a descubrir lo no bueno que soy. Y eso también me puede llevar a una ansiedad generalizada, a trastornos de pánico, a una perspectiva también muy compleja de mi relación con el mundo, donde los trastornos de la conducta o los comportamientos perturbadores, las conductas disruptivas también pueden ser eh, bastante centrales en todo esto. ¿Por qué? Porque la baja autoestima puede usar la agresividad como un mecanismo de defensa para proteger esta inferioridad, ¿sí? Entonces, pues construyendo esta muralla, voy peleando con el mundo, genero conflictos interpersonales, conductas antisociales, conductas de relación de distancia con el mundo, porque creo que el mundo no me comprende ni me acepta, cuando en realidad el primero que no se acepta ni comprende desde un punto de vista de una valoración más amplia, más adecuada y más correcta, soy yo mismo, ¿sí? Entonces, en esa perspectiva, yo siempre voy a estar en una disputa con el mundo, ¿sí? Y desde ahí también, entonces, esta posibilidad de tener ciertos trastornos de la conducta que van a hacer que yo me relacione con el mundo de una manera inadecuada. El concepto de resiliencia yo creo que es un concepto que ustedes también conocen, ¿cierto? El concepto de resiliencia es esta capacidad que tenemos o que tienen algunas personas de poder sobreponerse a situaciones de adversidad y de salir de una situación de adversidad y sobreponerse un escalón más arriba, ¿sí? De rebotar más alto. Como ustedes saben también, este es un concepto que viene desde el mundo de la física, más que desde el mundo de la psicología. Los psicólogos nos tomamos un concepto de la metalurgia y lo pusimos al servicio de las personas, ¿ya? La resiliencia entonces tiene que ver con la autoestima, claro que sí. Y a veces confundimos autoestima y resiliencia, y no es lo mismo. La resiliencia ayuda a una buena autoestima y la autoestima genera resiliencia, ¿sí? Una buena autoestima. Una alta autoestima entonces está asociada con una mayor resiliencia. Una buena autoestima, una alta autoestima nos permite sobreponernos a dificultades que la vida nos puede presentar, a situaciones complejas donde vamos a sentir, si tenemos una autoestima adecuada o alta, que somos capaces de enfrentar este desafío y esta situación porque tenemos autoconfianza, porque nos conocemos bien y porque hemos descubierto nuestras habilidades y hemos valorado adecuadamente nuestras habilidades y conocemos nuestras limitaciones en un juicio adecuado, certero. Entonces, si esto es así, frente a una situación de dificultad, vamos a sentir mayor resiliencia. Y al mismo tiempo, si tenemos una buena resiliencia, vamos a proteger la imagen que tenemos de nosotros mismos de los efectos negativos que puede tener una baja autoestima. ¿Se entiende? Autoestima y resiliencia no son lo mismo, pero se complementan. Y se complementan en términos de que una buena autoestima genera mayor resiliencia y una mayor resiliencia nos protege de una baja autoestima.
Las personas con alta autoestima entonces tienden a tener una perspectiva más positiva de sus capacidades y por lo tanto, frente a una dificultad, son más propensas a perseverar, a seguir adelante, a sacar resultados más positivos, a poder recuperarse de una situación adversa. ¿Sí? Genera confianza y una valoración positiva necesaria que nos permite superar desafíos continuos de la vida. Y en eso está la resiliencia. Y es una protección, la resiliencia para la baja autoestima, como lo dijimos, porque son capaces de mantener un sentido de autoeficacia. Una persona resiliente es optimista, ¿sí? Y en este optimismo, frente a las situaciones que objetivamente, por así decirlo, del entorno, de los hechos, podrían presentarse como de alta dificultad y de un enorme desafío y que generan en nosotros la necesidad de responder con una alta resistencia y mucha eficacia, cuando hay una resiliencia importante, nos sentimos eficaces y podemos mirar con optimismo en nuestras propias capacidades y en la confianza en nuestro desempeño en el mundo, que vamos a salir adelante. Y por lo tanto, evitamos caer en patrones más destructivos y autodestructivos como la depresión o la ansiedad, que, como dijimos, van asociados a una baja autoestima. Perfecto. Hemos hablado harto entonces de lo que es la autoestima, de cómo se arma no de cómo se arma la autoestima, pero de qué la conforma. Entendemos entonces que la autoestima es un constructo, está construido por varios elementos, algunos elementos que son adyacentes a la autoestima y que nos pueden ayudar a mejorarla, de cómo la autoestima influye en nuestra salud mental. Ok, ahora la gran pregunta es cómo trabajamos sobre ella, digamos. ¿Sí? Desde una perspectiva de la terapia breve, deberíamos también plantearnos entonces algunas cosas. Primero, que la terapia breve lo que busca siempre, en el fondo, es tratar de entender que vamos a trabajar un problema de una manera eficaz y estratégica, digamos, ¿sí? Eh, lo que ocurre con esto es que desde la perspectiva de la psicoterapia breve, se llama breve, como ustedes bien saben, porque nos hemos alejado un poco de aquellas perspectivas terapéuticas que se prolongan en el tiempo. Tratamos de hacer un proceso terapéutico donde haya un cambio real, no solo ficticio, no solo aparente, sino que un cambio profundo y verdadero, en un periodo que no vaya más allá de entre 8 y 20 sesiones como máximo. ¿Sí? ¿Significa eso que no podemos hacer procesos más largos? No, sí se puede, pero la idea de una terapia breve está planteada en eso. Ahora, hay algunos elementos de los distintos enfoques psicológicos que nos ayudan a entender cómo podemos trabajar también en la autoestima. Como ustedes bien saben, y lo digo por si hay alguno o alguna que no también no sea psicólogo, pero puede saberlo, eh, uno entra a estudiar psicología pensando que la psicología es una, ¿cierto? Pero es un engaño porque la psicología no es una, primero es cuatro. ¿No? ¿Qué es eso? ¿Qué son cuatro? Claro, está entonces el psicoanálisis, está el cognitivo conductual, está el humanismo y están los sistémicos. Pero tampoco son cuatro, porque en el psicoanálisis hay varias corrientes, en los cognitivo conductual también, y así. Entonces, ¿qué significa todo esto? Que desde donde nos paremos en la perspectiva de un enfoque psicológico, vamos a tener una perspectiva epistemológica del ser humano, una perspectiva de cómo el ser humano conoce y aprende, y de una perspectiva también distinta de cómo entendemos la conducta humana y cómo entendemos, por lo tanto, el cómo abordarla y resolver. Ahora, la idea de la terapia breve en general es tomar algunos elementos de ciertos enfoques que, compartiendo ciertos criterios epistemológicos, nos van a permitir usar técnicas y estrategias específicas, perdón, para poder abordar problemáticas que definamos bien. ¿Ya? Entonces vamos a ver en un ratito más que uno de los elementos claves de la terapia breve es poder definir problemas. ¿Qué técnicas podemos usar entonces para fomentar este tema específico y claro y concreto que hemos denominado la autoestima? Partamos por uno que es la reestructuración cognitiva.
En términos súper simples, ¿qué es una reestructuración cognitiva? Es la identificación y modificación de pensamientos negativos. Entonces, usted tiene una idea y lo que hacemos es cambiarla. Reestructuramos ese pensamiento. ¿Por qué? Porque la idea es que ese pensamiento lo lleva a usted a actuar de maneras determinadas. Si yo creo que no soy capaz, si yo he aprendido o he creído durante toda mi vida que no soy capaz de hacer algo, lo más probable es que nunca lo haga porque creo que no soy capaz. O creo que lo hago mal. Si creo que lo hago mal, nunca lo voy a intentar o voy a evitar o voy a buscar conductas alternativas a eso porque creo que lo hago mal. Si creo que no soy bueno para, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, dicho en simple, identifico esta idea y tratamos de modificar este pensamiento negativo, partiendo, por ejemplo, por una definición. ¿Qué significa hacer algo mal? ¿Sí? ¿Cuáles serían mis expectativas respecto de este hacer? Y podemos ir así, tratando de modificar, ¿no es cierto?, este pensamiento inicial que es negativo o invalidante o imposibilitante de realizar. Hago un cambio en mi cognición, hago un cambio en mi pensamiento, dicho bien en burdo. Las técnicas de autoafirmación, que tienen que ver con el refuerzo de aspectos positivos y logros personales. Entonces, si decíamos bien que la autoeficacia no es, no es, ¿cómo se llama? No es, no es la autoestima, sí ayuda a generar autoconfianza. Entonces, reforzar. Recuerden que es un refuerzo todo aquello que aumenta la probabilidad de que una conducta se repita. Si yo refuerzo aspectos positivos y logros personales en una persona, en alguien, en un individuo, en un paciente, en un consultante, si mi paciente, mi consultante, mi estudiante, la persona que está conversando conmigo sobre quién quiero influir en su autoestima, eh, es capaz de hacer un refuerzo y una autoafirmación continua y constante sobre sus logros y sus aspectos positivos, si los logra ver y reconocer, va a mejorar y cambiar su autoestima. Y finalmente, como les decía, la terapia breve sistémica, que tiene este apellido de lo sistémico porque está puesto en esta mirada epistemológica donde creemos que lo relacional, lo vincular, lo que está allí en ese espacio, es lo que define muchas veces esta mirada sobre el ser humano. La terapia breve sistémica también tiene intervenciones centradas en soluciones y cambios de perspectiva que van a permitir entender que esta mirada sobre tu incapacidad o sobre tu capacidad puede ser transformada en términos de definir problemas, de actuar sobre esos problemas, de mirar sobre soluciones intentadas y correctas y de buscar excepciones donde finalmente en la mirada concreta y descriptiva sobre la excepción, vas a ir generando una autoestima diferente. Una de las, una de las técnicas más comunes de la terapia breve o más conocidas es la pregunta milagro. ¿Sí? La pregunta milagro, mi querida Ingrid Barrera, que estás ahí, es muy simple y muy eficaz. Y tiene que ver con lo siguiente, es como preguntarle a alguien, si tú hoy día te fueras a dormir y mañana despertaras en la mañana, ¿sí? Y vieras que esto que te ha estado limitando no existe y que todo es diferente en esa perspectiva, te ha ocurrido un milagro, quiero que me cuentes cómo serían las cosas, ¿sí? ¿Quién sería el primero que se daría cuenta? ¿Cómo te darías cuenta tú que esto ha cambiado? ¿Cómo te darías cuenta tú que hoy día te valoras distinto? No qué pasó, porque ya sabemos que pasó un milagro, digamos, sino cómo son las cosas ahora. El poder plantearse el cómo son las cosas diferentes ya genera un cambio que es tremendamente importante, porque identifica objetivos en términos de qué quieres lograr con el cambio. ¿Qué te gustaría que pasara cuando las cosas cambian? Cuando tú ves una mirada más positiva sobre ti, cuando tú te ves a ti mismo mucho más valorado.
¿Qué pasa en el mundo y cómo es distinto? ¿En qué es distinto? Y luego te empiezas a ver, si te estás mirando a ti misma, te empiezas a ver tú, Ingrid, a ti, como capaz de hacer muchas cosas que siempre has sido capaz, pero que antes no creías. Y por lo tanto, descubres recursos y fortalezas que antes no estabas consciente de ellas, pero que estaban ahí siempre. ¿Ok? Y esto es en una perspectiva única y exclusivamente, o sea, única inicialmente imaginativa, pero que también recurre, como lo vimos antes y se lo mencioné así muy a la pasada, pero está ahí, a las excepciones, quiere decir con los momentos donde tú sí has logrado cosas importantes y donde te has valorado y has descubierto aquellos aspectos positivos de ti. Para poder lograr entonces e integrar en el trabajo de la autoestima en sesiones de psicoterapia breve, lo que uno siempre tiene que hacer es tener en cuenta al menos estos tres elementos. Primero, si yo quiero trabajar la autoestima con alguien, debo establecer objetivos claros, definir objetivos específicos y alcanzables con el paciente en relación a la autoestima. Y esto es interesante porque la autoestima como concepto abstracto es como decirle a alguien, es como que alguien me dijera, mire, yo quiero ser feliz, ¿cierto? Entonces, si alguien me dice, yo quiero ser feliz, tenemos que operacionalizar eso, digamos. Porque, ¿cuándo podríamos decir que uno es feliz? Muchos pacientes nos dicen a veces, no sé si les ha pasado a ustedes, cuando uno les pregunta, y bueno, ¿cuáles son tus expectativas del proceso terapéutico? No, a mí me encantaría, yo quiero ser feliz. Está bien, fantástico, es un excelente proyecto. Sin embargo, ¿cómo te vas a dar cuenta de que eres feliz? ¿Qué te va a indicar que estás siendo feliz? ¿Sí? Eso significa entonces poner un objetivo claro, definible, alcanzable, pertinente. Luego, vamos a tratar de usar técnicas focalizadas y de corto plazo, porque estamos hablando de psicoterapia breve. ¿Sí? ¿Cómo nos damos cuenta? Vamos a poner algo alcanzable, algo que sea alcanzable en el tiempo y en corto plazo. ¿Por qué? Porque queremos generar autoeficacia. Y si ustedes se acuerdan, la autoeficacia genera autoconfianza y la autoconfianza mejora la autoestima. ¿Estamos? Y por supuesto, en cualquier proceso terapéutico, que vamos desde la psicoterapia breve, vamos a monitorear y evaluar el progreso respecto de estos avances que va teniendo mi paciente en relación a su propia autoestima. Cuando es capaz de decir algo bueno de sí mismo y nosotros lo valoramos y hacemos de eso una noticia en el proceso terapéutico. ¿Sí? Hoy día hice algo bien, súper, y lo reforzamos gigantescamente, ¿sí? Lo sacamos como si fuera portada del diario, como si fuera viral y tuviera 80 millones de seguidores, digamos, al tiro. Lo tomamos, no dejamos pasar. Estamos continuamente monitoreando y evaluando este progreso y lo podemos poner allí, ¿ok? Esto es muy importante. Siempre es importante entonces evaluar regularmente el progreso y utilizar siempre nuestra valoración respecto de lo que el paciente está avanzando y logrando, pero también utilizar cuestionarios, herramientas que le permitan a nuestro paciente ir reconociendo en un avance concreto esta autovaloración y esta autoestima. ¿Ya? ¿Cómo podemos planificar entonces intervenciones a corto plazo y seguimiento de progreso en relación a lo que dijimos para la autoestima? Bueno, dijimos diseñando intervenciones a corto plazo, sesiones con objetivos específicos y plazos definidos en relación a la autoestima, donde vamos a ir poniendo estos elementos con mucha claridad y vamos a usar evaluaciones continuas, que pueden ser, insisto, cualitativas en términos de lo que hacemos sesión a sesión o cuantitativas respecto también de escalas o inventarios que puedan ir llenando o revisando con nuestros pacientes. Adaptando también estrategias según los resultados obtenidos. Eh, Cuando nuestro paciente logra avanzar, nosotros vamos a valorar el avance, no hasta dónde no el hasta dónde llegó, sino que se avanzó. Y eso es muy clave y muy importante. ¿Ok? Ahora,
El poder utilizar todas estas estrategias y muchas otras más que tengan que ver con la autoestima y que tengan que ver con esta valoración que las personas hacen de sí, va a tener que ver con cada uno de nuestros pacientes. Y por lo tanto, un tema súper clave que ustedes conocen bien y que es muy, muy, muy importante para cualquier proceso terapéutico está puesto en el vínculo. Fundamental en la relación terapéutica y en el logro de cualquier objetivo está en el vínculo. Y esto implica también entonces que para poder establecer estrategias concretas basadas en lo que hemos hablado hasta ahora, tengo que conocer muy bien a mi paciente. Por eso, la terapia breve es una terapia hecha a la medida. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros vamos a tener un conjunto de herramientas, pero que siempre vamos a tener que ir adaptándolas a las necesidades y a las características propias de la persona concreta que tengo al frente. Y eso implica vínculo y conocimiento del otro. Un espacio para construir juntos esto que queremos mejorar y desarrollar. Estrategias más específicas, estudios más concretos y todo lo demás, yo les quiero invitar a que, si les interesa, lo podamos compartir en el curso que vamos a señalar y vamos a realizar a partir de la próxima semana. Pero les quiero agradecer a todos ustedes, a todos los que han estado presentes hoy día. Su buena onda, digamos, el estar ahí, el haber escuchado y nada, quisiera ahora darles las gracias nuevamente y abrir el espacio por si tienen alguna pregunta, algo que quieran comentar. Y nada, se me hizo muy corto y muy breve el espacio y siempre queda mucho por decir y mucho por desarrollar en este espacio. Pero les agradezco y ahora abro el espacio a las preguntas. Leonel, muchas gracias Sí, por la gracias, Karin. exposición. Antes de pasar a las preguntas de la gente que tiene la mano levantada, hay una pregunta que se repitió harto en el chat, que yo creo que es lo que vamos a tener que abordar primero. Ya, Eh, Diferenciar autoconfianza y autoeficacia. perfecto. Quizás ejemplificar Autoconfianza. un poquito porque están pidiendo quizás un ejemplo más concreto para poder hacer la diferencia. Ya, autoconfianza y autoeficacia. La autoconfianza tiene que ver, mira, lo vamos a decir así en términos bien amplios primero y luego vamos a ir a lo más eh, específico, digamos, con un ejemplo. La autoconfianza tiene que ver con una mirada general, es decir, la confianza en las habilidades y las limitaciones y en las capacidades generales de una persona, ¿sí? Entonces yo tengo autoconfianza en mí, más que en mi capacidad específica para hacer algo concreto, ¿sí? En cambio, en cambio, la... Ay, perdón, me tupí. En cambio, dame un minuto. En cambio, la autoeficacia, ahí está, me confundí. En cambio, la autoeficacia tiene que ver con habilidades específicas. Entonces, yo tengo mucha autoeficacia cuando me doy cuenta o mi autoeficacia mejora en términos de mi resultado en esta creencia en la capacidad para realizar ciertas tareas específicas. Por eso yo les decía, soy súper bueno para las matemáticas, entonces tengo alta autoeficacia en el razonamiento matemático, ¿sí? Ahora, yo digo de mí que tengo autoconfianza, que tengo una buena capacidad para resolver problemas. Cuando digo problemas, me refiero a autoconfianza. Cuando digo capacidad para resolver problemas matemáticos, me estoy refiriendo a una autoeficiencia o eficacia, digamos, porque es más concreto. La autoeficacia entonces tiene que ver con una tarea específica, ¿sí? La autoconfianza, la confianza, tiene que ver con mi capacidad más general. La autoeficacia contribuye a mejorar la autoconfianza. Entonces, si yo voy teniendo logros en lo matemático, me voy sintiendo más capaz de ser una persona que resuelve problemas matemáticos. Si luego de aprender que hago yo buenas respuestas en lo matemático, voy generando entonces este espacio de decir, bueno, soy capaz de resolver eso, también puedo ser capaz de resolver otra cosa, la autoeficacia
eficacia me ayuda a mejorar la autoconfianza. Y mi autoconfianza crece. Y si crece mi autoconfianza, mi autoestima mejora. ¿Sí? ¿Irá por ahí? Eh, yo te lo creo todo, pero no cayó la de la duda. Así que veamos qué dice la gente en el chat de los que preguntaron. Fue una pregunta que hicieron varias personas. Menciono en rosa, rapidita, a Karina Vázquez, porque se dio el tiempo de responderle preguntas a todo el mundo en el chat. Karina, te pasaste. Muchas gracias por el apoyo. Un Y abrazo para Karina, entonces, también. dar paso a las preguntas con la mano levantada. ¿Sí? Tengo a Va, Benjamín León. dale. Hola, muy buenas tardes, ¿se me escucha? Sí, te escuchamos. Ya. Profesor, tengo una consulta que mire, yo estuve investigando un poco cuando usted comentó de la autovaloración Sí, y dijo usted que no, que, bueno, yo no entendí esto, que usted no cree que existe la autovaloración neutra, ¿verdad? sí, no existe. Mire, No, estuve no, no es leyendo, que, dale, no es que crea, perdona, no es que crea que no exista la autovaloración neutra. Lo que pasa es que cualquier valoración ya es una valoración y por lo tanto no existe lo neutro en una valoración. ¿Sí? ya, la pregunta es, si no existe una autovaloración neutra, ¿Sí? ¿cómo podríamos explicar situaciones en las que las personas parecen aceptar sus cualidades y defectos sin juzgarse de manera excesivamente positiva o negativa? Te te escuché un poco porque la televisión que tienes detrás está muy fuerte. No sé si Ay, podrías pedir que bajen solo un poquito para escucharte. Ya. ¿Cómo podríamos entender que... ahora sí, Sí, dale, a ver. ya. Si no existe una autovaloración neutra, ¿Ya? ¿cómo podríamos explicar ¿Sí? situaciones en las que las personas parecen aceptar sus cualidades y defectos sin juzgarse? La aceptación de mis cualidades y defectos sin juzgarme es una valoración positiva, no es ¿Ah? neutra. Lo neutro no significa, mira, es como, te lo voy a explicar del siguiente modo, digamos. Va a ¿Sí? parecer un poco raro, pero a ver si me sigues si me siguen en el ejemplo. Eh, Cuando hablamos de la temperatura, nosotros podemos decir que hace calor o que hace frío, ¿sí? Pero no podemos decir que no hace ni calor ni frío. Porque uno puede decir hay 0 grados y eso uno diría, ah, qué bueno, no hay ni calor ni frío. No, yo puedo sentir que es frío igual, es helado, es 0 grados Celsius, ¿sí? Pero voy a ser objetivo y voy a decir, mira, el termómetro marca 18 grados. La temperatura es 18 grados y yo voy a decir, yo subjetivamente voy a decir, esto es frío o es calor. ¿Estamos? La valoración es una valoración siempre subjetiva. El ser humano va a valorar siempre porque no existe lo neutro para alguien, para nadie. No es posible que tú digas, esto me da de verdad lo mismo. No existe, eso no es posible. Eh, Filosóficamente, cognitivamente, moralmente, es imposible que algo de verdad te dé lo mismo. Si te da lo mismo, significa que no te, o te importa menos, de verdad, menos que otras cosas. Y por lo tanto, siempre tiene una valoración. No hay una valoración neutra en ese sentido. Por eso, a eso era lo que me refería. No sé si contesto un poco con eso tu pregunta, pero uno siempre tiene una valoración respecto de sus habilidades y de sus limitaciones. Ahora, respecto de esa valoración, incluso que uno dice, esto es bueno o esto no, yo hago un juicio además. Y digo que lata o que rabia ser malo para, ¿sí? O qué Eh, bueno que soy, que tengo habilidades para dibujar. Entonces hago una valoración y un juicio que van asociados, entonces, entonces, profesor, ¿sí? tengo la duda de que podría ser siguiendo la misma, pero por ejemplo, usted me está hablando filosóficamente, pero por ejemplo, ya.
puedo tener una emoción así como neutra, podría ser así. No, no puedes tener una emoción neutra tampoco, porque las emociones tampoco son neutras. Tú vas a valorar también una emoción, ¿sí? Ajá, sí. Claro, entonces yo te digo, el miedo, ¿te parece, digamos, malamente esto está dicho, pero el miedo, uno dice, el miedo es una emoción positiva o negativa? ¿Por qué? Porque le damos una valoración a la emoción, ¿te fijas? Siempre estamos en lo mismo. Ahora, el miedo podría ser súper positivo si lo pensamos como un mecanismo adaptativo. Gracias al miedo pudimos sobrevivir al tigre dientes de sable, digamos, ¿sí? Hoy día no hay tigres dientes de sable, pero le tengo miedo a la micro que se me viene encima, perdón, al bus. De veras que tenemos amigos de México. Al bus que se me viene encima cuando estoy atravesando la calle. Y si no tuviera miedo, me atropella el bus y hasta ahí nomás llego. Entonces, el miedo también puede ser positivo, ¿te fijas? Entonces, frente a una emoción, también tenemos una valoración. Siempre vamos a estar valorando algo como positivo o negativo. Y en ese sentido, hay una valoración y un juicio. El juicio puede ser incluso desde la perspectiva utilitaria. ¿Me sirve o no me sirve? Y esto no es filosofía tan solo, digamos, es también psicología, porque está puesto en nuestra disciplina de la psicología. Digamos, tenemos una valoración. Es como decir, en el fondo, la motivación. No existe algo que no te motive. La amotivación no existe, digamos, ¿sí? Es como, va como en esa misma línea, ¿sí? Gracias, Leonel, por la respuesta. De nada, Cari. Vamos entonces con Cristina González y después vamos a pasar a Ana. Claudia, mil disculpas por temas de tiempo, no sé si vamos a llegar. ¿Ya? Vamos a Cristina, tratar de ir cortito. vamos a tratar. Cristina, Gracias, buena tarde. Yo estaba haciendo la pregunta en relación a las comorbilidades que se dan con el TDAH. Ese es un tema que generalmente imposibilita o restringe o minimiza la capacidad de las personas, que es auto eficiencia, ujú, y aquí, y ujú. se ve disminuida la autoconfianza de las personas. ¿Es correcto? Sí, 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 muchas veces porque está dado también por varios factores. Eh, uno tiene que ver con que en el TDAH surgen varios elementos que nos ayudan a tener una mirada sobre nuestra eficacia que es débil, digamos. Eh, los que tenemos TDAH no hemos dado cuenta de que vaya que nos cuesta terminar algo. Entonces, Ujú. cuando yo no empiezo algo y no lo termino, y miro hacia atrás y veo todos mis proyectos comenzados y ninguno terminado, está difícil tener una idea de que soy autoeficaz, digamos, porque no he logrado terminar muchas cosas. Y a partir de eso, no me fijo en las que sí he logrado terminar, por ejemplo. ¿Sí? Cuando en el colegio los chicos, las chicas, los estudiantes que tienen TDAH se enfrentan a una valoración, ¿no es cierto?, de un sistema educativo que les pide rendimiento y concreto, digamos, y efectivamente en una educación masiva y, y que no se detiene en las particularidades de las personas, es muy difícil también que un chico o chica tenga buenos resultados y al mismo tiempo entonces genere una autoestima adecuada. ¿Por qué? Porque necesita de otro tipo de estímulos, necesita de otro tipo de actividades. Entonces, va pasando que una persona, o un niño, o una niña, o un adulto incluso, porque el TDAH también existe en los adultos, ya sabemos, digamos, si esto no es algo que se va, es algo que se adapta, y a veces. Em, genera obviamente también una mirada de los otros que no va a fortalecer tu capacidad de autoeficacia ni tu idea de ti mismo respecto de ser alguien competente. Precisamente uno de los mayores problemas que tenemos nosotros cuando trabajamos con estudiantes, niños, adolescentes que tienen TDAH es trabajar precisamente la autoestima. Porque la competencia cognitiva la podría trabajar un terapeuta ocupacional, digamos, ¿sí? Las habilidades de estudio las podría trabajar un psicopedagogo o una psicopedagoga. El desarrollar estrategias va para allá, digamos.
Pero la parte emocional, esta idea y esta valoración de sí mismo como ser no capaz o menos capaz de, esa es justamente nuestra labor como psicólogos, ¿sí? Y es ahí donde debiéramos, por así decirlo, hincar más el diente. Me gusta mucho tu pregunta y quería comentarles lo siguiente. Cuando uno define una situación como un trastorno o un déficit, esa es la palabra que nos queda. Entonces llegan los papás y uno le dice, mire, su hijo tiene un déficit de atención. Entonces le puedes explicar todo lo que quieras, pero lo primero que llegó a ese cerebro es la palabra déficit. En cambio, cuando uno le explica, mira, fíjese que su hijo tiene una atención multifocalizada y lo que tenemos que tratar de hacer es ayudarlo a completar estas tareas que él se plantea o ella se plantea, porque en esta atención multifocalizada, donde él es capaz de hacer muchas cosas a la vez, a veces le cuesta completar y terminar alguna de ellas. Mira, y eso se llama trastorno por déficit de atención. Cuando yo parto de decir que esto es algo positivo o tiene ventajas, podría tener una respuesta muy distinta a partir con que es un déficit. ¿Sí? Y eso podría ser perfectamente una reestructuración cognitiva o, como lo diría un terapeuta narrativo, una resignificación. Muchas gracias de nuevo, Leonel, por la respuesta. Chicos, las preguntas referentes al curso asociado les pido que las veamos después para que no se sature tanto el chat. Vamos con Ana. Ana. Hola, buenas tardes. Hola. Hola, muchas gracias. Mire, quería hacer una consulta respecto a las técnicas o respecto a la pregunta milagro Ujú. como parte de la integración para la autoestima, para apoyarla. Y respecto a eso, ¿cómo podría abordarlo respecto a una persona que sufre de ansiedad y de depresión porque padece una enfermedad crónica? Claro, Ana, te agradezco mucho la pregunta. Te cuento, la técnica de la pregunta milagro es una técnica que es propia de la terapia estratégica breve centrada en soluciones. Y en el fondo lo que está siempre planteando es que tú vas a encontrarte en el fondo con la posibilidad de ver, de ayudarle a tu paciente a ver la situación como si el problema no está. ¿Ok? Entonces, tú le ayudas a situarse en un espacio donde el problema ya no existe. Pero para eso es muy importante plantear cuál es el problema. Entonces, si vamos a trabajar la autoestima, vamos a poner la autoestima como el problema. Si vamos a trabajar la depresión o esta sensación o este sentimiento de pesadumbre o desvalidación o de falta de goce frente al mundo, eso lo vamos a poner como centro. ¿Ya? Y la pregunta, la consigna de la pregunta, de la técnica de la pregunta milagro es similar a todas. Eh, Imagina que durante la noche sucede algo que mañana aparece el día cuando esta situación, y ahí pones tú la situación, problema, ya no existe, no está presente. ¿Cómo serían las cosas? Y eso yo no tengo esa respuesta. Esa respuesta la tiene nuestro paciente, digamos. Y desde ahí se va construyendo. ¿Sí? Entonces, Ana, la pregunta milagro es una pregunta, es una técnica como de consigna tipo, donde yo voy llenando el problema que quiero relevar o sacar de la situación para ponernos en la excepción y en la solución. Apunta hacia los recursos de mi paciente. ¿Sí? O de mi Perfecto, consultante. Eso, perfecto. Ahí me de quedó muy nada. claro. Gracias. Muchas gracias. Gracias de nuevo. Leonel, tú me dices, ¿tenemos tiempo para una preguntita Una más? más, ¿ya? Una Una más. más. Vamos con Claudia Neira. Ella hizo la pregunta Sí. por el chat. No sé si es más fácil que ella abra el micrófono. Claudia.
Claudia, ¿estás por ahí? Ahí dice, es que no le funciona, dice, no funciona Ah, para ya, ese bueno, micrófono. te leo ¿Ya? la pregunta. Dale. Dice, ¿cómo sería una buena forma tener un primer acercamiento con un usuario? Por ejemplo, en el ámbito escolar, se presenta alguna ¿Ya? desregulación emocional y no existe algún antecedente previo al caso, siendo esta la primera vez que se trata con la persona. Muchas gracias. Eh, Mira, súper interesante tu pregunta y bien amplia, porque primeramente me gustaría saber en qué consiste esa desregulación emocional, cómo fue, cuál fue su intensidad, frente a quiénes, frente a cómo. Obviamente que el primer acercamiento es con este estudiante o esta estudiante o este niño o esta niña, y en el fondo es un espacio de contención, ¿sí? Frente a una desregulación emocional, lo único primero que uno debiera hacer siempre, 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 y perdón por lo absoluto de esta respuesta, es contener. Contener no significa decirle lo que tiene que hacer, sino que nuestro niño, nuestra niña, la persona que tenemos al frente, se sienta lo suficientemente acogido como para poder sentirse contenido en esta emoción que lo desborda. Por eso se desregula. Su emoción se desreguló y se desbordó. Y lo que nosotros vamos a ofrecerle es un espacio de regulación y contención para esa emoción, que no significa anular su emoción, al contrario, significa entiendo lo que sientes, veo lo que sientes, valido lo que sientes y quiero acompañarte en esto que sientes. ¿Sí? Yo te acompaño, yo te contengo en esto. Creo que eso es lo primero. Ahora, obviamente, que si estamos hablando en un colegio, estamos hablando en una institución educacional de niños o adolescentes, tenemos que contactar ciertamente al padre, la madre, al apoderado, a quien corresponda, digamos, al adulto responsable, a su tutor, para poder hablar de esto que pasó, también que hemos hablado con este niño o con este adolescente. Es nuestra responsabilidad también legal, digamos, en ese sentido, informar al adulto responsable de esta situación, acompañándolo, resguardando también su intimidad y su confidencialidad. Pero primero, lo primero es el acoger y el poder contener. Creo yo. No sé si entendí muy bien tu pregunta desde allí, pero creo que para mí es eso lo primero, ¿no? Eso, más allá de cualquier otra intervención, de hacer alguna intervención estratégica, de cambiar algo, no hay que cambiar nada. Aquí hay que acoger, vincular y decirle al otro, eh, perdón por la expresión tan chilena de pronto, pero vos dale, aquí hay para contener, aquí hay almohada, digamos, ¿sí? Vos dale. Eso. Perfecto. Te pasaste, Leonel. Deyanira, la siento muchísimo, pero estamos ya sin tiempo. Estamos muy pasados, perdón, disculpen Perdón, lo perdón, perdón. extenso. Sí, Bueno, te voy a dar un par de minutos más, Leonel, para que los dejes sí, invitados a los chiquillos a tomar el curso ya. y vamos a pasar al sorteo, certificación, etcétera. Sí, bueno, a ver, solo quisiera, primero, insisto, darles las gracias a todas y a todos por estar en esta gran convocatoria. Son hartos y quiero agradecer la buena onda, las preguntas, la participación, el interés. Y en virtud de ese interés y de esa también convocatoria, invitarlos a que podamos desarrollar estos temas en mayor profundidad y con las experiencias que ustedes también tienen para yo también aprender, por supuesto, de ustedes en el curso que vamos a desarrollar a partir de la próxima semana, el 16 y el 23 de enero, ¿sí? Todos completamente invitados e invitadas. Me encantaría vernos ahí y que podamos compartir y debatir un poco más en términos de un micrófono más abierto y de poder ir también ir exponiendo nuestros casos, nuestras situaciones en cada uno de los temas que vayamos desarrollando. Así es que muchas gracias a todos por haber estado aquí desde distintas partes del mundo, de distintas partes de Chile y desde distintas partes de Santiago. Gracias. Gracias a ti, Leonel. Gracias a todos, chiquillos, por su participación, a los que prendieron las cámaras, a los que respondieron preguntas. Todo, todo, todo. Ya, vamos a parar la grabación y vamos a pasar al sorteo.